Pero estamos aquí, fallamos de conectarnos en tal sitio, ok, entonces se puede arreglar. Entonces, mi gente bella que me está viendo por Instagram, la gente que me está viendo por TikTok, ¿cómo están todos ustedes? La gente que me ve por YouTube, un saludo, un abrazo grandísimo a todos ustedes que están por aquí. Creo que las personas de mi perfil de Facebook son los que tienen problemas. Vamos a ver si ahora podemos en vivo por ahí. La luz está bien, vamos a dejar ahí. Buenas. A ser tu confitrión, ¿cómo estamos? Vamos a estar hablando aquí por un buen rato. Ahora mismo no vamos a meter anfitriones por aquí. Vamos a estar hablando por un buen rato, señores. Vamos a estar conversando con todos ustedes de varias cositas que están pasando en el mundo de rideshare. Yo creo que soy el único conductor que hace este tipo de contenido. Gracias a Dios vendrán otros. Contenido real, contenido objetivo, contenido que no sé por qué lo hago, pero yo siento la gana de hacerlo. No sé por qué no se conectó por aquí. Pero no sé, por vaina no se conectó, loco. Lo siento, estamos en otro broadcast y esa vaina. Checate que esto es IG. Checate el IG. Dice como que yo estaba en otro, que yo estaba en vivo ya. Ahora voy a ir en vivo, vamos a ver. No fue que... Sorry, there's an error with your... Ok. No puedo ir en vivo en Instagram. No sé qué está pasando. Facebook me dio problemas, entonces tiene que ser algo que tenga que ver con toda esa vaina. Checate en mi página, Víctor. Mi gente de TikTok, ¿cómo está la gente de TikTok? ¿Cómo Dios me lo trató el día de ayer? Le dieron muchas oportunidades. Vamos a ver aquí si me aparece algo, algún error o algo. No sé por qué tanta gente me manda invitaciones de amistad. Algo está mal. Ahí, papá, con el Facebook. Tratar de nuevo. Hay un problema con el Facebook mío. Ayer, hace días, hay una gente que hace días estaban, que es el internet. Ese es mi Instagram. Que está dando error, ¿verdad? Está bien. Ok. ¿Tú estabas dentro de él cuando yo estaba en vivo? Está bien. Está bien. Vamos a ver si es que hay demasiadas cosas conectadas al Wi-Fi. Estamos sobrecargando porque hay como 70 computadoras, 70 vainas conectadas aquí. Verifícame los otros. Verifícame YouTube, por favor. Estamos en vivo en YouTube. La gente de YouTube que comente por ahí. Déjenme saber qué es lo que es la gente de YouTube. Aneudi dijo hola. ¿Cómo está Aneudi, hermano? Un abrazo. Toda mi gente. Estoy aquí tratando de entrar al F, pero el F, bueno, ahora me está... Hola, buenos días, Celeste, cariño, ¿cómo tú estás? Hace 23 horas. Claro, lo vi ahora. Vamos a ver ahora. ¿Tú crees que el internet? Porque no me deja entrar todavía a mí. Al dashboard mío. Bueno.
¿Qué le puedo decir? Vamos a verificar que estamos bien en las otras redes y vamos con lo que tenemos. Estamos en TikTok en vivo, estamos en vivo por YouTube, ¿ok? Y ya, Dios proveerá. Voy a salir de aquí ahora mismo. No conteste mensajes por Instagram. Oíste, mientras yo esté haciendo esto. Y vamos a ver. Sí, estoy viendo que hay un problema porque ya no estoy viendo mi cuenta personal. Hay un serio problema, mi gente. Un problema feo con mi Facebook. Porque no estoy viendo mi cuenta personal aquí. No estoy viendo acceso a ella. Parece que alguien metió mano ahí. Vamos a ver qué es lo que es. Algo pasó. Vamos a salirnos. Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones a todos. Mira, hasta error me está dando para entrar. Ya tú sabes, eso es lo que falta ahora. Error. ¿Eh? Facebook me está dando error para entrar. Ya usted sabe, mi gente, así es como está la cosa hoy en día. Usted no puede depender de nada. No entra en Instagram mío porque Instagram está dando problemas. Checate, viajerito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Flow Rider. No, Flow Driver, dice ahí. Chequeate. Búscate en YouTube, en Google, Facebook Down, porque cuando está Facebook se cae Instagram, se cae Facebook, se cae WhatsApp, hay problemas de comunicación. Ok, chequense eso. Vayan chequeando por ahí a ver si algo tiene que ver con eso, porque usualmente de ahí es que vienen los problemas. Mi Instagram supuestamente aquí está súper lento, lo que me dice que sí que hay problemas con el Instagram. ¿Qué dice? Servicio de Facebook no funciona, problemas y cortes actuales. Eso es ¿hace cuántos minutos? 23. Hace 23 minutos, ya usted sabe. Estamos teniendo problemas, saludando, estamos teniendo problemas con la F, ya usted sabe. Por si acaso usted no me ve por los lados de Facebook ahora mismo, es porque están teniendo problemas. Ok, quiero saber cómo le está yendo el día de hoy a ustedes, cómo me lo está tratando esa plataforma que me esclavizó por 11 años y 4 meses. Y yo lo digo sarcásticamente, porque en verdad yo no estuve esclavizado 11 años y 4 meses. Yo tuve la plataforma disponible para mí ese tiempo. ¿Ok? Si yo calculo todos los viajes que yo hice entre las plataformas en 11 años y 4 meses, no llego, es difícil que yo llegue a 13,000 viajes, lo cual es nada. ¿Por qué? Porque siempre que tuve la plataforma, lo primero que pensé fue utilizar la plataforma como modo de reclutamiento. ¿Por qué? Porque yo venía de la industria del reclutamiento. ¿Ok? Entonces, al venir de la industria del reclutamiento y ver los jugosos bonos que ofrecía la plataforma de Uber y de Lyft, yo dije, aquí es que es. Y empecé a reclutar conductores, ¿ok? Y empecé a ayudarle a ellos a terminar con sus metas, a completar sus 100 viajes. Y cada vez que yo tenía 2 o 3 conductores que completaban X cantidad de viajes, y yo veía ese bono que venía ahí, yo me ponía contento.
Lo que yo no sabía era que a largo plazo yo era parte de un plan más macabro. ¿Ok? Eso era lo que yo no sabía. El plan estaba armado a largo plazo y nosotros estábamos jugando como si fuéramos peones en ese juego. Simplemente éramos peones. Somos peones en ese juego. ¿Ok? ¿Cómo es que hacen esta vaina? Así que le hacen. Wow. Ya. Anyway, hoy en día hay decenas de miles de conductores que están levantándose en contra de este tipo de compañía. Si tú eres un conductor que ya estás harto de los abusos de las compañías de rideshare, te invito a que le dé like a este video, me sigas, comparte este video con otros conductores y por favor etiquétame las compañías para las cuales tú estás trabajando. Etiquétamelas para ver si algún día ellos deciden ver un video de esto y comunicarse con uno y decir qué es lo que tanto usted llora, para así yo poder agarrar los grupitos míos, donde tenemos alrededor de 1,200 conductores en total, comunicarme con todo ello y decir, mira, esta gente me habló, ¿qué es lo que ustedes quieren? Vamos a exigirle, vamos a pedirle. ¿Entienden? Yo nunca quise crear grupos para chelcha. Por eso es que ustedes ven que yo ni hablo en los grupos míos. Muchas gracias por lo me gusta. Por eso es que usted ve que en los grupos míos yo tengo una persona asignada para responder a sus preguntas. Cualquier pregunta que usted tiene, esa persona ve lo que usted pregunta y va y lo busca en las redes sociales, donde sea, y se lo responde. ¿Ok? Yo no comento en los grupos míos ya. Los grupos míos son para información. Viajerosoyhd.com es para información. Tengo un montón de información ahí para todos ustedes. Entonces, todo lo que yo hago es tratar de traer cosas que ayuden a a nuestra comunidad de conductores. ¿Ok? Con eso dicho, tengo que decirle a todos ustedes, adivinen quién va a cobrar su membresía ya. Waymo, señores, viene con un paquete de membresía por menos de $30. Waymo, los taxis automáticos, el taxi que se maneja solo, viene con un paquete de membresía, un paquete de membresía para los pasajeros de menos de $30, una membresía mensual. ¿Cómo diablo usted va a competir contra eso? Usted está viendo que Uber está poniendo en República Dominicana y en otros países un cobro anticipado de hasta 500 pesos dominicanos aquí, por ejemplo, para que usted pague para trabajar. Yo sé que puedo sonar pedante a veces. Yo sé que yo soy incómodo de ver. No es fácil ver este gordo todos los días y aguantar las estupideces que él dice, pero en realidad te digo las cosas que están pasando y cómo están pasando. Mientras ustedes están durmiendo en sus laureles, porque usted hace black y usted se está metiendo tanto en el bolsillo hoy en día, o porque usted sale a trabajar 14, 16 horas y usted está sacando su cuarto y se siente contento. Mientras usted está haciendo eso, las compañías están orquestando la manera de darle la estocada final a usted. Están copiando lo que le estoy diciendo. Te queda poco tiempo. ¿Por qué te digo que te queda poco tiempo? Porque si usted tiene 21 años, primero nadie sabe cuánto va a vivir. Usted tiene 25 años y empezó a manejar para Uber o para Lyft.
Usted no sabe cuánto tiempo usted va a vivir, pero le queda poco tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida del ser humano es muy corta. 100 años es muy poquito. 80 años es muy poquito. 70 años, 50 años es muy poquito. ¿Entienden? Y en cualquier momento somos hijos del destino y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces usted no puede poner todos los huevos en una canasta, como yo dije anteriormente, y dejar que esta compañía, que lo que están tramando es cómo deshacerse de usted, sigan alimentando ese tipo de ideas con el sudor y el esfuerzo suyo, porque el dinero que sale para invertir en esta tecnología está saliendo de los riñones de usted todos los días. Que dice, voy a trabajar 12 horas más esta semana, voy a trabajar 15 horas más esta semana. Por cada hora que usted trabaja es una hora que usted le da a esa gente. ¿Me explico? Si usted generó $100, en realidad usted generó por lo menos $225 y ellos se quedaron con el resto. ¿No me cree? Vaya a ver su aplicación. Busque su W2 y busque lo que usted generó el año pasado y vea cuánto sacaron ellos y cuánto le quedó a usted. Es un negocio planchado para ellos. Y usted se quedó con un carro desvaluado, se quedó con un cuerpo madriado. Señores, todo en exceso causa daño irreparable en cualquier cosa, ya sea en las relaciones, ya sea en los negocios, ya sea en tu salud. Todo en exceso hace daño. ¿Tú crees que estar sentado todos los días, 10, 15 horas? Muchos de ustedes empezaron a trabajar hoy a las 4 de la mañana. Dígame si es mentira o es verdad. Y todavía no se han parado a caminar media hora. Tú sabes el daño que tú le estás haciendo a tu cuerpo. Media hora no te atreves a pararte. ¿Por qué? Porque la urgencia de que tú tienes que hacer más dinero y que me paro media hora cuando viene a ver que hay un viaje de 200. Tú no quieres pararte a perder media hora de trabajo, pero sí le está metiendo media hora de enfermedad a tu cuerpo todos los días, de gratis. ¿Ok? De gratis se la está dando. De gratis. Camina media hora al día, viajero. ¿Cómo estamos? ¿Ya llegó la red o no? Todavía estamos en eso, ¿viste? Yo no sé qué es lo que está pasando con esto, pero vamos a usar el passkey mío. Póngale passkey a su vaina. Ok, chequea tu email. Oye esto. Utilicen passkey para todas sus redes, para que no se la roben. Métanle 10 maneras de verificar sus redes. 50,000 maneras de verificar las redes, métanle. Porque ahora mismo la gente anda robando redes a dos manos. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Quién preguntó eso? En busca del sentido común. En busca del sentido común, ¿cómo está, hermano? ¿Cuál es mi recomendación? Chequear actividad. Esto está loco. ¿Quién es este? Franklin. Bueno, hermano, mire, mi recomendación para todo conductor, no importa en qué negocio usted esté, no importa cuál sea el background suyo, no importa su background, no importa qué tipo de rideshare usted haga, agarre 10%. Usted ha visto cómo el gobierno, cuando usted está trabajando para una compañía, se cobran ellos primero. Así mismo haga usted. Agarre 10% de lo que usted gana
y tírelo para el lado. Escóndalo de su mujer, de sus hijos, tírelo para el lado. Y el día que usted pueda comprar una casa en Estados Unidos, se compra una casa, un apartamento o lo que sea. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, más fácil, el día que tú puedas agarrar ese 10% y tirarlo para el lado, y tú te veas por lo menos que tú tienes $5,000 ahí guardados, cómprate un solar de 1.200.000 en Punta Cana y olvídate esa vaina, tú lo pagas. Lo que vas a pagar son como 300, $250 al mes. Lo terminas de pagar y te olvidas de esa vaina. Tú vas a ver la plusvalía que tú vas a tener en esa vaina. ¿Por qué te digo comprar así? Porque es más fácil tú adquirir un solar en Punta Cana que comprarte un apartamento en Estados Unidos. Es mucho más fácil. ¿Qué es más rentable? Tener una casa en Estados Unidos, porque es en dólares que tú estás ganando. Ahora, pregúntale al dueño de una casa, porque yo nunca he sido dueño de casa en Estados Unidos, pero pregúntale al dueño de una casa en Estados Unidos si es rentable o no es rentable. Pregúntale al que tiene 2 casas, a ver si es rentable o no es rentable. Pregúntale al que tiene 2 o 3 apartamentos o tiene un building de apartamentos, si es rentable o no es rentable. El mejor negocio que existe en el mundo es la tierra. En el juego de monopolio, lo mejor es obtener posiciones, comprar posiciones, sí o sí. ¿Entiendes? ¿Qué pasa cada vez que tú caes en un hotel mío, en el monopolio o lo que sea? Hasta preso va. ¿Entendiste? So, usted tiene que aprender a jugar el juego. El dinero está en la bienes raíces. Ahí es que están los cuartos. Ahora, es como, ¿usted se acuerda cuando la gente salió la burbuja esta de compartir y esta vaina? ¿Usted se acuerda cuando salió la cuestión esta de la moneda esa? ¿Se acuerda cuando salió eso? Ya estoy aquí, Víctor, yo creo que va a entrar ya. Yeah. Creo, no sé, vamos a ver. ¿Te recuerda cuando salió la cuestión esa de la moneda? Sí, creo que ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Ya en ese lado estamos en vivo. Entonces, estamos vivos en Instagram ya. Cuando empezó la vaina esta de la moneda, que todo el mundo empezó a comprar, yo tuve la oportunidad de obtener moneda a $14. $14. Esa vaina llegó hasta $122,000 una moneda. ¿Y qué yo hice? Dime, ¿qué están comentando? ¿Qué dijo? ¿Bitcoin o de qué hablo? Ese mismo. No, la conversación no es sobre eso, pero estamos tocando algo, una anécdota sobre eso. Cuando yo tuve la oportunidad de comprar esa moneda a $14, lo primero que yo dije fue, eso es mentira, quieren mi cuarto, yo no voy a invertir en eso. Y después vi que subió como a $30 y después esa vaina se disparó a 100 y pico. Y yo todavía decía, eso es mentira. Eso es mentira. Todavía decía. Todavía cuando yo vi que se disparó a 1,000 y pico, cuando yo pude comprar 14, yo decía, eso es mentira, pero como que quiero comprar. Esa vaina se disparó a los 10,000 y pico. Solamente cuando se disparó a los $30 y pico, se crearon cientos de millonarios. Tú sabes cómo uno pierde oportunidades en la vida que son únicas, porque no se educa, uno cree que se lo sabe todo. De ahí en adelante yo dije, yo soy un ignorante, literalmente. Y punto. Soy un ignorante, voy a aceptar que soy un ignorante y yo lo que voy a hacer es que
todas las oportunidades que yo tenga enfrente de mí, le voy a dar la oportunidad por lo menos de escucharla. No importa lo que sea. Y ahí yo decido si entro o no entro. A mí no me importa lo que usted diga de mí, si yo trabajo tal negocio o no lo trabajo. No me importa. A mí lo que me importa es hacer dinero por la vía, del lado derecho de la mesa, por la derecha. Es lo que me importa. Tú ves TikTok, con el TikTok Shop, es una gran oportunidad que hay. ¿Ok? El TikTok Shop. Y adivina qué, el TikTok Shop, tú no tienes que comprar nada para vender con esta gente. Los otros días yo estoy siguiendo un Instagram de donde ellos suben los influencers de TikTok que están mostrando cómo fueron de ganarse $11 a ganarse 200,000 y pico dólares al mes, señores. Hay personas que no vamos a ver 200,000 dólares en nuestra vida, para que usted entienda a dónde yo voy con esto. Hay personas que en la vida entera, en un par de generaciones, no vamos a ver 200,000 dólares juntos. Ni yo ni los hijos míos. Entonces, uno tiene que motivarse, tratar las cosas, porque la vida es muy corta para uno decir que no todo el tiempo. Hay personas que me ven a mí y dicen, wow, mano, me siento contento por ti y todo lo que tú estás logrando y todo lo que tú estás haciendo. Señores, yo no he logrado nada. Yo lo que hice fue venir, meterme en un mortgage, decidir venir para acá, empezar a negociar y a josear y a meter mano. Y estamos bien, pero podemos estar mucho mejor. ¿Me entendieron? Y eso lo puede hacer cualquier Juan de los Palotes. Usted no necesita tener un IQ de 1000 para hacer lo que yo estoy haciendo. Lo que tiene que hacer es tener decisión y saber qué es lo que usted quiere. Yo quería una mejor vida para mí. Señores, hoy yo amanecí en 206 libras. Aguántense. 206 libras amanecí hoy. La meta mía es llegar a 180 libras. Usted se imagina yo con 180 libras. Yo voy a andar pateándolo, señores. Unieron su comunidad. Unieron a su comunidad. Se batían, gracias, hermano. Cuando yo llegué, óyeme, cuando yo vi que llegué de 250 libras, bajé a 214, que yo miraba para abajo en el baño y yo decía, hay otras partes de mi cuerpo que no conocía, que ya están disponibles a la vista. Me puse contento. Le voy a hacer un secreto. Cuando usted baja de peso hasta más grande se ven las cosas. Un chin de agua, señor. Entonces, con eso dicho, yo lo que le quiero decir es que yo pensé en mi salud, yo pensé en muchas cosas. Yo iba a tener por lo menos, yo estaba medicado, a este punto de mi vida, yo hubiese estado medicado por lo menos por lo menos con 7 pastillas. Yo me estoy tomando 3 pastillas hoy en día. ¿Ok? Porque cuando tú empiezas a tomar pastillas, tú no puedes pararlas así por así. Porque ya tú estás acondicionando tu cuerpo a estar medicado y tú no puedes parar de un día para otro. ¿Entiendes? Todo ha sido un proceso, pero de tomar 5 pastillas que yo tomaba a estar tomando 3 es un logro grandísimo. De bajar de 6 puntos
de bajar de 6.4, esto es referencia a un laboratorio de aquí, a 5.7, mi índice glicémico, soy prediabético ahora. Yo era diabético 6.4. Pregúntale a cualquier diabetólogo. O sea, mi hígado todavía es graso. Yo dejé de tomar. Porque la bebida me estaba convirtiendo mi hígado en esto. Blanco así como una hoja de papel. Porque yo era como tú. Me gustaba disfrutar la vida, vivir la vida que es una sola. Y explotar botella con gente que no me apreciaba. Con gente que hoy en día yo no sé ni dónde diablos están. ¿Tú sabes en qué yo iba a terminar? En una cirrosis hepática. ¿Entiendes? Estamos trabajando. Pero no es a base de patilla que lo voy a lograr. ¿Entiendes? Usted tiene que bajar. Usted, conductor independiente, porque ustedes son contratistas independientes. Usted no es conductor de Uber. Usted no es conductor de Lyft. Usted no trabaja para Amazon Flex. Usted es un conductor independiente. Mientras más rápido usted se meta eso en la jeta, usted va a entender que tiene que cuidarse más. Porque nobody has your back. Once you go down and you get sick, no one is going to come from Uber or Lyft and is going to pay your bills. No one is going to come to save you. Nadie va a venir a salvarte de Uber o de Lyft. Nadie va a venir a pagar tu bile cuando tú te enfermes. Decía una persona ahí en un video mío, yo mantengo 4 personas en mi casa, somos 4, y yo mantengo mi casa de Lyft y de Uber. Tú te equivocas, viajero. Y yo dije, me diste la razón, porque tú estás poniendo todos los huevos en una canasta y te van a reventar los huevos cuando te saquen. Y no es lo que yo deseo, pero es lo que puede pasar en cualquier momento. Tú estás viendo hoy en día conductores de Uber Black haciendo videos. Oh, que mira, que esto salió, que si me sacan no es por esto. Ahí está este chamaco, gorrita para atrás, hizo un video sobre eso también. Síganlo. Donde él estaba hablando. Mira, me está llegando este mensaje. Si me sacan, no es por otra cosa. ¿Entienden? Ustedes están marcados para ser eliminados. Ustedes son un número. Y cuando en esta lotería de suspensiones, saquen ese numerito y digan, fulanito de tal, you're out. Usted está fuera. Y los chances de que usted vuelva para adentro son muy pequeños. Aquí nadie sabe lo que está pasando más que Uber y Lyft. Ustedes no saben si ellos están sacando conductores y reemplazando por otro lado con vehículos autónomos. Usted no sabe. Usted no sabe cuál es el negocio. El negocio lo saben ellos, que son los que dominan lo que pasa en tu vida. Son los que controlan si en tu casa se va a comer, sí o no. Uber y Lyft son los que dictan si tus hijos van a tener zapatos el día de mañana o no. No eres tú. Tú no tienes control de eso. Tú no tienes control.
¿Se interrumpió? Sí. Ok, ¿y ahora? Está negro. No, está negro porque estoy yo aquí. Ya se va a arreglar, no te preocupes. Entonces, mi gente, no debía hacerlo mientras estaba en vivo. Después lo hacemos. Déjame saber si se corrigió mientras tú estás ahí. Ya la cámara está prendida aquí, me imagino que ya se va a corregir. Anyway, Uber, Lyft son los que dictan si en tu casa se va a comer, sí o no. No eres tú. Antes que tú, mira esta psicología, entiende esta psicología. Uber y Lyft son los que dictan si en tu casa se va a comer hoy, sí o no. ¿Por qué? Porque usted se levanta cansado, adolorido, explotado del día anterior. Toma su aplicación. Chequea si va a tener viajes o no. Dime. Flow Driver, gracias, hermano. Muchas gracias. Chequea si va a tener reservaciones o no. Se prepara para salir por ahí. Y muchas veces ni siquiera usted ha aprendido la aplicación, le ha dado a Go Online. Cuando usted se siente en su carro y viene y le da así, Go Online, déjeme saber si usted no ha sentido en la parte de atrás de su espalda los pelos parándosele con el miedo de que diga su cuenta está suspendida. Déjeme saber en los comentarios si usted ha sentido alguna vez ese chill in the back of your neck, de esos pelos así, parándose. Cuando se queda eso dando vuelta ahí, que tú no sabes si va a venir un mensaje que diga, ¡pum! Suspender account. Tú sabes qué tres de vida se vive. Que cuando usted ve que hace pling, que entra, usted hace como que, dígame sí o no, si usted no ha hecho de como que, como con respiro, ok, vamos a trabajar. Eso enferma a la gente. Por lo menos a mí, quizá yo soy el único que pasaba por eso, pero por lo menos a mí me sucedía que yo me estresaba con las aplicaciones. Y yo no quería vivir estresado. Y por eso tuve que empezar a buscar otras opciones. Señores, miren. Yo, aunque venda un carro al mes, un carro que yo venda es un carro. Son 400, 500, 700, $1,000 extra que entran al bolsillo. Yo vivo en un país donde el sueldo mínimo son $300 al mes. ¿Entiendes? Si me gano $1,000, si me gano $100 al día, si me gano $50 al día, $25 al día, $10 al día, estoy en ganancia. ¿Entendieron? Viva con $1,000 en Estados Unidos. Usted sabe lo que yo tengo arriba. Yo vivo en un segundo piso. Y arriba, en el techo mío, usted sabe lo que yo tengo. Yo tengo 3 ramas de una mata de mango de vecino mío. Que, Víctor, si yo te digo cómo está esos racimos llenos de mango, tú me dices a mí, vamos a sentarnos bajo esa mata a comer mango el día entero. Vaya a sentarse abajo de una mata de mango en Nueva York. Yo no he visto, en 38 años viviendo en Estados Unidos, jamás vi una mata de mango en Nueva York. No sé, dígame usted si usted la ha visto. El chico tiene, ¿qué fue lo que pasó ahí con ese chico? Lee eso. El chico tiene 5 estrellas y ha realizado casi 50,000 viajes que se puede recuperar. No importa. No importa. Todo depende por qué fue que te suspendieron. ¿Entiendes? ¿Cuál es la razón por la que te suspendieron? No importa que tú tengas 100,000 viajes, no importa. Este año suspendieron a uno de los mejores conductores que tú vas a ver en redes sociales. Se comunicó conmigo.
uno de los mejores conductores que usted va a ver en redes sociales. Lo suspendieron. Por aceptación. Por aceptación. Yo creo que se puede trabajar por aceptación todavía. Oíste, si es por aceptación, dile que entre al área de entrenamiento y que coja el training de ellos, a ver si se la activan. ¿Ok? Tú no tienes que pagar para eso. Señor, usted entra ahí, a su aplicación. Usted entra a la aplicación, usted va a menú, usted va, vamos a buscar aquí, creo que en Safety, y abajo donde dice Resources, usted le da ahí Learning Center Safety Tips. Usted entra ahí, abajo de Resources. ¿Ok? Learning Center Safety Tips. Usted entra ahí. Y cuando usted entra ahí, si hay algún chance de que usted pueda recuperar su aplicación, ellos le van a dar un entrenamiento para que no vuelva a dejar pasar viaje por aceptación. Usted entra ahí. Tú no tienes que pagarle a nadie por eso. ¿Me están entendiendo? Bueno. Usted entra ahí, ¡pum! Por ejemplo, yo lo voy a entrar. Learning Center, ¡pum! El Learning Center, si yo tuviera algo que tuviera restringiendo mi aplicación, que lo único que está restringiendo mi aplicación ahora mismo es que yo no tengo vehículo allá. Si yo tuviera algo ahí que está restringiendo mi aplicación, ahí me sale para coger un curso con ellos, un entrenamiento, me sale. Toma este curso que se ve. Entonces, haz lo mismo. Dile que haga eso. Si es por aceptación, que lo pararon. Oíste. A ver si todavía le dan el chance. Porque muchas cosas en la aplicación se pueden arreglar sencillamente. Hay otras que no. Antes, cuentas duplicadas se restauraban fácil. Tú le decías, mira, tuve un problema, me roban el celular o lo que sea, y necesito consolidar mi cuenta, una sola, porque no quiero que aparezca duplicada. Ah, sí, mira, está duplicada aquí. Déjeme, hágase otra cuenta y deme el número de teléfono y email que usted cogió. No use lo mismo. Ok, está bien. Pum, pum, pum. No vuelvo a usar esa cuenta. Y lo hacían. Lo hacían. ¿Entiendes? Lo hacían. Pero ahora, ¿qué pasa? A ti te bloquean la cuenta. Tú escuchaste a un Juan de los Palotes que te dijo por ahí, ah, no, tú haces otra cuenta por ahí, o yo tengo un pana que hace cuenta, ahí ven. Y tú cometes el error de hacerlo. Uno, vas a cometer fraude de identidad, porque ellos van a utilizar tu cara para crear otra identidad. Tu social ya no sirve para ponerlo en otra aplicación de Uber, porque ya lo estás usando. El social tuyo es como si fuera tu huella de tu fingerprint. ¿Entiendes? So, mientras más usted trata de crear aplicaciones, porque Uber no lo está dejando entrar, señores, no lo está dejando entrar porque usted está violando los términos y condiciones. Y usted cree que violando los términos y condiciones usted va a entrar y no va a entrar. Hay personas que me llaman a mí y me dicen, tuve un señor esta semana que me llamó y me dijo, no, mire, lo que pasó esto y esto y esto. Y yo le dije, señor, pero usted no vio en mi website que yo no brego con esos casos de fraude. Ah, no, pero que yo pensé que usted pensó, ¿qué, señor? ¿Qué usted pensó? No, que yo pagué porque... No, perse. Usted pagó por una asesoría conmigo estratégica, que es lo que yo le voy a dar. Pero en mi website dice que yo no trabajo con casos de fraude. ¿Qué pasó por su mente? Que usted pensó por un segundo que yo iba a hacer algo para recuperar una cuenta que está fuera por fraude. Señores, yo trabajo por la derecha. Si usted no está entendiendo eso, métase en la mente. Si usted no está entendiendo eso y usted sigue confiándole a gente que le va a cobrar 500, 700, 800, $1,000 por hacerle una cuenta falsa y meterlo a usted en un lío más grande, yo no tengo nada que ver con eso.
¿Entiendes? Yo cobro por mi tiempo. Mi tiempo. Mi tiempo. Mi tiempo vale y tiene precio. Y barato tapa como está la carne. ¿Entendieron? Ahora, usted tiene que saber que usted me habla a mí y usted recibe una evaluación gratuita de 7 a 12 días. Recibe una evaluación gratuita y se le manda lo que tiene que hacer para que usted lo haga gratis. Ahora, si usted le urge hablar conmigo y usted quiere que yo le explique mejor porque usted no entiende, entonces yo le explico, mira, esta cuenta no se puede recuperar por esto, esto y esto, y esto es lo que tú tienes que hacer. Muchos de ustedes, sus cuentas están marcadas para ser reactivadas después de X cantidad de tiempo y ustedes no lo saben. O sea, que ustedes no tienen que hacer nada más que dejar su cuenta ahí. Hubo un momento que tuvimos cuenta que yo decía, borra esa cuenta, mándala a desactivar, bórrala, que borren todo. Porque son gente que tenían su background tan contaminado de tanta vaina que, ¿para qué? Yo le voy a decir, traten de abrir una cuenta porque nunca se la van a abrir. Manden a borrar esa vaina y en 7 años traten de crear otra. Uber mantiene tu información por 7 años. Para que tú sepas. Y Uber ve los últimos 3 años de tu background check para tomar decisiones sobre ti. Si tú eres un buen conductor o no. Entonces, si tú eres un conductor que tiene muchas violaciones recurrentes, hasta por eso te están negando la entrada. Pero es que yo conozco gente que tiene esto y esto y esto en el background check. Es cuestión de tiempo. Es una lotería. Y quizás ese conductor lo saquen por otra cosa que no sean ni siquiera esas infracciones. Pero cuando él trate de entrar de nuevo y le corran el background check y vean todo ese listing, ya, no hay para dónde coger. Están captando cómo es el juego. Entonces, queridos, ¿a qué se va a dedicar usted? Yo no sé. Yo lo que le estoy diciendo es que es tiempo de empezar a ponerse el salvavidas. Usted está viendo que viene un iceberg por ahí. Ahí se avecina una montaña de hielo. Estamos en mar abierto. No hay para dónde coger. Hay salvavidas y son limitados los que quedan. Estamos en este barco todos juntos. Mientras yo me estoy poniendo mi salvavidas, hay otros que están en la piscina del barco. Imagínense que estamos en un crucero. Hay un montón de nosotros que estamos viendo, mira, pero ahí viene un pedazo de hielo grandísimo, un iceberg. Y esta vaina va derechito. Esto es inminente. Y hay otros de ustedes que están en el casino de ¿quién? Tirando. Ay, ese capitán es buenísimo. Olvídate de eso. Juan, tirando, va, y jugando en el casino. Otros están en la piscina, en los toboganes ahí del crucero. Y lo están viendo. Y todo el mundo está observando lo que viene. Y hay un grupo de nosotros que estamos voceando. Miren, esta vaina va a chocar. Empiecen a ponerse salvavidas. Empiecen a ponerse salvavidas. Y ustedes bailando ahí en el crucero. Viendo el show del crucero. Bebiendo ahí, que pagaron su paquete de bebida en el crucero. Y dame, beberme mi paquete ahora, porque yo pagué por esto. Ese capitán es bueno. Y el capitán sabrá Dios dónde está metido. Si no se metió en un barco y ya se fue primero. Si no se metió en un barquito de eso, en un bote de eso y se fue primero. ¿Quién sabe? Y yo me puse mi salvavidas. ¿Quiere café? Se acabó el café, señores. No hay más café por ahí. Vamos a beber agua entonces. Está bien, no. Si no hay, no. ¿Hay café o no?
¿Eh? Adiós, pero eso vale $1, $2 ya. Echa ahí. Esos son $2 café. No me da, no quiero azúcar, pues ya yo tomé ya. Con stevia, le puse de esa azúcar. Entonces, empiecen, mi gente querida, a buscar maneras. Si usted no quiere trabajar para nadie, entonces busque manera de emprender. Mire, está ventas por TikTok. Eso no le cuesta nada. Meterse al programa de ellos, de influencer. Hay otros programas de afiliados como de TikTok que usted puede vender. Pilas de programas de afiliados, de programas de afiliados. Yo estoy en uno que me paga muy bien. Y gracias a ese programa de afiliados, yo he podido hacer muchas cosas. Yo he ayudado a muchas personas que son influencers a monetizar por primera vez con el programa de afiliado donde yo estoy. El día de ayer solamente, gracias a Dios, me generé casi 26,000 pesos dominicanos. Lo paso así rápido porque por aquí usted sabe que no se puede estar poniendo esa vaina. 26,000 pesos dominicanos. Esto es una entrada que yo tengo, de diferentes entradas que yo tengo. 5,777 creo que fue. Dividido entre 60. Son $429. ¿Cuántos de ustedes se ganaron $429 por hacer nada el día de ayer? Yo solamente necesito $100 al día. Diario. Por 30 días, usted sabe cuántos son. 3,000 por 60 son 180,000 pesos. 180,000 pesos. ¿Cuánto yo necesito para vivir en República Dominicana? Vamos a tocar ese tema. ¿Quieren? Pónganme un 5 en la pantalla. ¿Cuánto yo necesito para vivir en República Dominicana? $100 al día me da. Bueno, usted pago de oficina. Bueno, los pagos de oficina no voy a meterme en eso porque no todo el mundo es un emprendedor. Pero te voy a dar los gastos de casa. Casa y compra. Una compra al mes y el pago de la casa. Estamos hablando de 40,000 pesos. Hoy está el tipo vendiendo abanicos de afuera. Aquí la gente hace dinero de todas maneras. Entonces, ese tigre vende 3,000 pesos al día, son 90,000 pesos al mes. 3,000 pesos que venda al día son 90,000 pesos al mes. Entonces, dime tú, 3,000 pesos no se pueden hacer un día. Problema. Entonces, tenemos, si podemos hacer $100 diarios, son 180 al mes. Entonces usted agarra ahí, gasto de casa. Tenemos 180,000, que es lo que está entrando, ¿verdad? Casa y compra, 40,000. Quedan 140. Usted se quiere sacar un vehículo, digamos que agarramos y sacamos no sé, un Daihatsu Mira, una vaina de esa. Usted con 50,000 lo saca. Digamos que este fue el mes que usted dio 50,000 pesos para sacarlo. ¿Cómo cuánto pagará eso al mes, Víctor? Un carrito de esos chiquitico, porque usted quiere andar, lo que pasa es que usted quieren andar en jipeta, Por eso que los cuartos nunca le dan a ustedes, porque ustedes quieren vivir la vida que no le tocó. Ahora trabaje hacia esa vida y quizás
en poco tiempo o en mucho tiempo usted llegue a estar en la GL53 que usted quiere. Como de 15, 18. Paga, digamos que paga 20 y tenemos que pagar 20 este mes, menos 20, porque pagamos 50,000 para sacarlo y estamos pagando 20. Los 20 se pagan el próximo mes. Lo sacamos este mes con 50, ¿no? Ok. Pues me están quedando 90,000 todavía. Dime. 90,000 pesos, usted ya tiene comida y tiene casa. Ya. Y te estoy hablando comida para una familia de 4. Comida para una familia de 4. Tiene casa para una familia de 4. ¿Entendiste? Por los 20,000 usted consigue una casa de 2 a 3 habitaciones. ¿Ok? Bueno. Te quedan 90,000 en el bolsillo todavía. Comenten ahí. 90,000 te quedan en el bolsillo todavía. ¿Qué otro gasto usted tiene? Usted quiere salir a beber, a tomar, usted va a gastar su cuarto rápido. Sálgase para la calle a comer en restaurante y vaina y usted se gasta en una sentada 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Aquí la gente tiene otro estilo de vida. Aquí la gente sale a comer a restaurantes buenos en ocasiones especiales. ¿Entiende? Momentos especiales. Porque es que no es fácil usted coger y gastar cualquier comidita por ahí, en cualquier restaurante. Usted se sienta a comer solo. Se va a comer unas alitas picantes con 2 refrescos y son 3,000 pesos. ¿Sí o no, Víctor? Sí, 3,000 pesos. Sin embargo, usted hace la misma alita en su casa por menos de 700. ¿Entendieron? Más alitas de ahí. Muchas más alitas de ahí. Pues 700 pesos. Entonces, cuando usted vuelve a República Dominicana va a darle 2 oportunidades a usted. O usted va a ser pobre en tiempo récord, va a ser más pobre que cualquier vecino suyo, aquí mismo. O usted va a aprender a manejarse. ¿Entendieron? O tú gastas lo tuyo, tus ahorros, porque la gente piensa, no, que yo me hago tanto y me voy para allá, y piensan vivir de los ahorros aquí. Aquí tú no puedes vivir para pensar, o sea, no puedes venir a pensar que vas a vivir de ahorro aquí. ¿En qué cabeza cabe eso? Usted se fue a Estados Unidos a buscar el sueño americano y hoy en día usted sueña con volver a República Dominicana, ¿eh? Estoy yendo, ¿viste? La gente se fue de República Dominicana a Estados Unidos a buscar el sueño americano y sueña con volver a República Dominicana. Qué maldita pesadilla vivimos, señor. Chequeame el Instagram, porque el Instagram no me está haciendo nada, loco, ni coquilla. Voy a terminar el live y voy a entrar de nuevo. No he visto a nadie entrando por ahí. No sé qué le han hecho, qué update le hicieron. Voy ahora en vivo de nuevo. No, yo voy en vivo. No es entre el tuyo. Ahí se le estamos diciendo a la gente que estamos. Vamos a conectar el chat de aquí también, porque yo no. Buenos días, bendiciones, bendiciones. Ok, está dando problemas todavía Instagram. Entonces, para hoy, señores, la gente que me sigue, ¿tú mandaste esto a los grupos? Sí. ¿Ah? ¿A ninguno de los grupos lo mandaste? Sí, a la de conductores. De conductores, ok. Mándame a los grupos de, tú sabes, que están esperando su jugada. Ah, Yari le mandó ahí temprano también. Entonces, mi gente, $97. Estos son Superman. $1 y 15. 33 y 100.
15,97. Superman. Oye, pero mira cómo a 206 libras, mire, como yo me estoy viendo estos bracitos, pero papá, el mapa de Samana, mira Sabana en la mala aquí y mire Samana aquí arriba, la terrena. Pues yo me voy a hacer mapa aquí, Víctor. ¡Wow! Me voy a hacer mapa y mira, aquí voy a poner Sabana en la mar, Miche y vaina. Y aquí voy a poner la terrena aquí arriba, Samana aquí, el pueblecito, los puentes aquí. Ay, papá. Pero es para allá que vamos. Ustedes no me han dicho nada. Y esto me lo ha dado. Usted sabe que es lo que me ha dado esto. Estar relajado así. Bajar de peso así. Usted sabe que es lo que me ha dado. La paz de no vivir estresado. De que si el día de mañana yo me voy a levantar y voy a aprender esa aplicación, yo no voy a poder ir a trabajar. Que si el día de mañana yo me levanto día primero de cualquier mes, yo voy a estar abajo $6,000, $7,000. Porque todo el mundo en Estados Unidos, sea rico, pobre, lo que sea, mínimo se levanta debiéndole al sistema $6,000, $5,000. Y tienes que pagar. Si tú quieres vivir en esa casa donde tú vives, tienes que pagar. Si tú tienes que comprarle ese PS5 a tu hijo, que a veces usa, a veces no usa, nada más para ver esos cuartos ahí arriba arrumbados, tienes que pagar. ¿Entendiste? Si tú tienes que ir a comprar esa ropa de lujo que te gusta comprar, tienes que pagar, tienes que levantar y tienes que pagarle al sistema. El ser humano vive un estrés tan grande en Estados Unidos que usted se levanta y gana $100. Anote esta vaina que te voy a enseñar. Usted se levanta en Estados Unidos y ganó $100. De los $100, descuéntele 36 que va para el Estado. Usted como conductor de Uber, conductor independiente que es, usted se puede quedar con los 36 en el bolsillo y pagarlo cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. O hacer una enmienda en 2 años y pagarlo, lo que sea, con un plan de pago, lo que usted quiera. Pero vas a pagar. ¿Ok? So, usted agarra los $100, le quita los 36, le quedaron $64 para usted. Ahí se pagó ya seguro social, se pagó todo lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pensamos. De los 64 que le quedaron, adivine qué. Hay una vaina que le dicen impuesto a la venta, sales tax. De esos 64 que te quedaban, de esos 64 que te daban, ahora tú tienes que pagar $4,48. Te quedan $59,52. Esto es un desastre. 59,52 es lo que te viene quedando. Digamos que tú guardaste el 10%. Guardaste 5 pesos al lado. Porque es lo que te queda. De esos 59,52, guardate los 5 pesos al lado y lo metiste en una cuenta. Adivina qué. Al final de año, de esa cuenta donde tú metiste tu ahorro, tú tienes que pagar impuestos también, porque tienes que decir cuánto tú tienes ahorrado, cuánto tú has metido en el banco y cuánto has ahorrado. De los cuartos que ya te taxaron y que tú todavía tienes que pagar impuestos cuando vas y compras, gasolina cara, ropa cara. No sé qué pasó ahí con TikTok. Ahí tengo que poner como un rompecabezas, una vaina,
para confirmar. Bueno, de los cuartos que ya te tasaron, te cobraron, tú pagaste, ahora usted tiene que pagar de nuevo por tenerlo guardado, porque usted decidió esconder un poquito de lo que tanto le costó ganar. Lo que son contables, díganme si es así o no es así. Lo que son contables, porque yo contable no soy, pero yo estoy pendiente de lo que está pasando en mi cuenta. En República Dominicana hay una calidad, hay más calidad de vida. Y te voy a decir una cosa. Aquí usted se sorprendería que cualquier persona, en la mayoría de casos, más pobre que usted, que gana miles de dólares y se jacta de que usted le va tan bien en la vida, aquí es dueño de casa, de su propia casa, o tiene un terrenito. Y usted viviendo allá todavía no tiene apartamento. Ganando tanto cuarto, todavía no tiene ni siquiera un solar aquí. ¿Están entendiendo? Aquí hay personas, niveles más pobres que usted, que por lo menos tienen su propia casa o una tierrita, aunque la casa no esté empañetada, aunque no tenga losa, aunque tenga 3 planchas de zinc oxidado, pero es su casa. Y esa persona se preocupa solamente por lo que va a comer. Te apuesto que se enferma menos que tú, que lo tienes todo. Yo nunca he visto a Víctor enfermo, nada más con mareo, porque a Víctor es un tipo alto, flaco, la altura lo marea, porque está muy alto. ¿Entiendes? Pero después de ahí yo no he visto a Víctor con ningún otro padecimiento. ¿Eh? Y Víctor se compró su motor. Dime. Lo que pasa es que usted va muy desesperado. Ustedes no quieren empezar por el motor. Ustedes quieren la jipeta de una vez. Y se meten en el lío de la jipeta y se olvidan que usted tiene que tener primero asegurar su techo. Por eso, cuando yo vine aquí vine de Estados Unidos para acá de visita y empecé a investigar sobre oportunidades de inversión, dije, yo quiero tener un techo antes que tener un carro aquí. Primero quiero tener un techo antes que tener un carro aquí. Eso fue lo que me propuse. ¿Qué es lo que dicen ahí? Bueno. Eso fue lo que me propuse. Saludo a la gente que se están uniendo al live. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, dale like y comparte. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Y denle tata. Dice Víctor que el tata hay que prender la vaina. Vamos a seguir dándole más información. Le hablamos que ya Waymo tiene su membresía. Waymo, la compañía de vehículos automatizados, está ofreciendo una membresía mensual, abaratando los precios de una manera ridícula. O sea que usted va a pagar una membresía pero para recibir el servicio. Yo quiero ver dónde va a llegar esto. Porque una vez empiezan a abaratar los precios así, ¿qué usted cree que va a pasar con Uber? Va a abaratar el precio también por la competencia. Y no lo va a decir Lyft, porque ya Lyft está barato, lo suficientemente. Lyft tumbará los precios gratis, me imagino. Me imagino que gratis lo pondrá los precios. Porque más bajo de lo que están no se puede llegar.
No vamos a hablar de nuevo de las cancelaciones arbitrarias en Nueva York, porque hablamos de eso ayer. Usted sabe que no solamente en Nueva York, la agenda es sacar la mayor cantidad de conductores posible. No sé por qué. Las acciones de Uber ayer bajaron por la presión de la regulación que se está ejerciendo en Nueva York, porque este señor Mondani, pues, él prometió que le iba a dar más poder a los taxistas. ¿Ok? Y es el día 28 entra en efecto la ley que él está empujando. So, vamos a ver qué va a pasar. Uber está en guerra y Lyft con Nueva York en cuanto a eso. Entonces eso provocó que hubiese una caída después que Uber ayer viene y dice, nosotros estamos mejor que nunca. Y Lyft viene y también dice, estamos arriba, estamos ganando. Muchas gracias. Estamos ganando, dijeron ayer. Uf, los inversionistas no se comieron el cuento. Y se sintió. ¿Ok? Se lo dejaron sentir. ¿Por qué? Porque Mondani es radical. ¿Ok? Ese tipo es radical. Entonces, Europa acelera la llegada de robotaxi. La gente de Europa sabe lo difícil que es manejar allá. Hacer Uber allá. Ellos saben lo difícil que es eso allá. Y ya Waymo está metiendo presión. Uber está metiendo presión para que Waymo no pueda llegar allá. ¿Ok? A ver, ya hablamos de esto. Bueno, literalmente, esos eran los temas que yo tenía para hoy. Mayormente lo que estaba pasando con Waymo, que ahora va a tener su membresía. Vamos a buscar más información sobre esta membresía de $29.99 al mes, que ofrece recogidas más rápidas. Óyete esto. Acceso prioritario y beneficios exclusivos para usuarios frecuentes de robotaxi. Mientras más lo uses, más beneficios vas a tener. Esto marca un cambio importante porque es la primera vez que un operador de robotaxi intenta crear un modelo tipo Uber One. O sea, van a seguir los costos, pero ellos van a tener una membresía. No sé si ustedes tienen Uber One de $10 y pico, que no le cobran los fees, no le cobran, yo lo tengo, no te cobran fees, te dan más perks, te dan y cosas así. Ellos van a seguir cobrando, pero va a ser menos lo que van a cobrar. Dice por aquí, la unidad de robotaxi de Alphabet Inc. lanzó el jueves un programa de membresía de $30 que ofrece tiempos de recogida más rápido y créditos para futuros viajes a sus usuarios más frecuentes. Mientras más tú uses la plataforma, te van a estar dando créditos. Waymo Premier, disponible únicamente por invitación, incluye recogidas prioritarias, un 10% de reembolso en cada viaje en forma de créditos. O sea que ellos te motivan con 10% de crédito para que tú cojas viaje gratis o le mandes viaje gratis a otras personas. Hola Celia, ¿cómo están? Señores, 97 0115. ¿Cuál fue el otro que dije? Que entró Celia por ahí, tengo que darlo. 33100. Superman, 1597, Superman. Ya. Anotaron ahí. Perfecto. Entonces, aquí dice, un reembolso de 10% en cada viaje en forma de créditos, acceso anticipado a Waymo en nuevas ciudades y hasta 5 cancelaciones gratuitas al mes. La empresa indicó que las recompensas en efectivo podrían aumentar en los viajes realizados durante las horas de mayor demanda.
usted va a poder cancelar su viaje. Ay, yo no quiero ir, espérate. Y cancela y no le cobran hasta 5 cancelaciones en un mes. Usted puede cancelar ese viaje. ¿Para qué nos vamos a preocupar por conductores si el futuro es la automatización? Y ustedes, los incrédulos, nos están viendo a nosotros poniéndonos los salvavidas y ustedes todavía piensan que esto no va a pasar. Estamos hablando de una realidad que nos dice que de fantasear con carros voladores y carros que se manejaban solos, hoy estamos hablando ya de membresía de estos vehículos. Ya no es fantasía, es tu realidad. Te alcanzó más rápido de lo que tú pensabas. ¿Entiendes? Si usted tiene 25 años, usted tiene, si tiene la dicha, de 30 a 50 años más. Si usted tiene 30 años, usted tiene, si es buena la dicha, de 30 a 35 años más. Si usted tiene 40 años, usted tiene, si es buena la dicha, de 20 a 30 años más. Si es buena la dicha. Dicen que hoy en día la gente está viviendo más. Yo voy a cumplir los 50 pronto. Yo sé que yo me veo más de ahí. Pero mi expectativa de vida hoy en día es entre 15 a 20 años más. Esa es la expectativa con la que vivimos hoy en día. Es lo que tenemos. La vida es muy corta y usted nunca se dio cuenta hasta ahora, porque yo se lo estoy explicando de esta manera. Todo el mundo se lo ha tratado de explicar y usted no lo entiende. Porque cuando uno está en la flor de la juventud, uno brinca y patalea. Sin embargo, hay pila de tigres. A los 21 años se fueron ya de este mundo. Carajitos aquí en el pueblo mío, que ni con 20 años se traían en un motor por estar calibrando y ya se fueron. Cada mes se matan muchachos en motores que pudieron haber tenido una expectativa de vida más larga, pero mentira del diablo, esa era su expectativa, eso era lo que estaba marcado en el libro para ellos. Si en el libro de tu vida dice que ahí es que tú te vas a ir, ahí tú te vas. Ahí te vas, no hay quien te saque de ahí. El único que no te puede decir cuándo tú te vas de este mundo es el diablo, ni otra persona. Hay personas que le han descargado 21 arriba, 13 arriba, se lo han descargado arriba y viven para contarlo. Y hay otro que con una perdida que ha venido se le ha pegado en una pierna, una vaina, se desangran y se van. Nadie dicta cuánto tiempo tú vas a estar aquí. Pero el tiempo que tú estés aquí, haz lo que cuente. Porque ahí sí tú tienes libre albedrío. Disfruta tu vida, cada momento. No viva con prisa. Detente a observar, a meditar en las cosas buenas que hay. Conducir todo el tiempo no te permite ver lo que está pasando a tu alrededor. Y hay bendiciones muy grandes al lado tuyo. Pero tú tienes que mirar hacia el lado y detenerte a observarla. Medita todos los días, media hora, siéntate. Aunque sea a ver un perro en el parque. Ponte a ver ese perro en el parque el día entero. El perro de otra persona. Y ponte a ver ese perro que lo tiene todo.
ese no se esfuerza por nada. Dicen aquí, una persona quiere entrar aquí. No, gracias. Por ahora no. Ponte a meditar en ese perro. A ver si te llega una idea de algo. Medita en algo, es lo que te quiero decir. Medita en algo. Usa tu tiempo positivamente para buscar ideas, no para estresarte. No hay una vaina que enferme más que tú estás que pensar cómo yo voy a buscar los cuartos para pagar mi renta mañana. Usted sabe lo que yo hago con mi tiempo. Yo pienso en cómo yo puedo sacar más tiempo para hacer más cosas de las que me gustan. Y no me estreso. Mi nivel de cortisol, por ahí está. ¿Sabes qué es lo que dicta tu estrés? Está excelente. El cortisol, o sea, eso es de... Sí, corríjame, el cortisol es una hormona, ¿verdad? Del estrés. Que eso es lo que es un indicativo del estrés. ¿Me ve ahí? Estoy viendo aquí. Él anda por aquí, no sé dónde está. Yo lo vi, decía cortisol tanto y está positivo. Está bien. Sí. Anda por ahí. Oye, yo salgo doctor de aquí, de República Dominicana, un día de esto. Lo único que tenemos que trabajar, usted sabe que estamos gorditos, triglicéridos y la grasa en la sangre. Tenemos que trabajar eso. Y Sofía le pregunto. ¿Qué es lo que dice? Y Sofía. Están preguntando por Sofía hasta allá todavía, señores. Estoy viendo la manera de poder traerla para acá, porque imagínense. Estoy buscando aquí, yo lo vi, el cortisol, yo lo vi aquí. No lo encuentro ahora. Cuando tú andas buscando la vaina, la tienes enfrente. Tú sabes que yo no estoy acostumbrado a leer estos exámenes, estas cosas. Pero es muy importante que usted aprenda a leer esto. Bueno, yo después lo busco. Pero mi cortisol, yo lo vi por aquí. Yo soy así, señores. Yo cuando estoy buscando una vaina y no la encuentro, me pongo malo. Porque si yo lo vi aquí. Y mi cortisol está súper bien. Que es la hormona que indica el estrés. Bueno, yo sé que yo lo vi aquí. No sé que yo haya botado la hoja. No sé si fue que boté la hoja. Entonces, ¿qué eleva el cortisol? Caminar mucho. Usted solamente necesita caminar 30 minutos al día. Mientras más tú caminas, se estresa más el cuerpo y se eleva más el cortisol, el nivel de cortisol. No lo digo yo, eso es lo que enseñan los doctores. ¿Entiendes? Dice Chovy, dejé de hacer Uber y estoy más saludable. Sí, yo también. Yo también estoy más saludable desde que dejé de hacerlo. Entonces, ¿cómo tú puedes bajar de peso y controlar tu cortisol? Pesas, ¿ok? Pesas, las pesas. Hacer pesas, pero no de que la pesa rosada. No ir al gimnasio a levantar pesas rosadas. Peso. Hacer peso. ¿Por qué? Porque al tú hacer peso, eso genera que el cuerpo tuyo se mantenga quemando energía aún después de que tú hayas terminado de hacer pesas. ¿Ok? Y tu cuerpo va a tener un estado que va a estar consumiendo energía
todavía después que tú terminaste de hacer pesas, todavía ese día entero va a estar consumiendo energía. Después que tú hiciste, por eso a mí me gusta hacer pesas por la mañana. Dime. Dice, tengo 38 años y me voy a vivir para la República Dominicana. Ok. Tengo 38 años, me voy a vivir a República Dominicana. Mi pregunta es, ¿de qué tú vas a vivir? ¿Tú tienes negocio, algún plan, alguna destreza que tú puedas hacer desde República Dominicana aquí en Estados Unidos que tú puedas generar dinero en dólares? Por ejemplo, eso es algo que yo hago. ¿Entiendes? ¿De qué tú vas a vivir acá? Porque es lo primero que tú tienes que pensar. Me voy para República Dominicana. Antes que tú inviertas en una casa, ¿de qué yo voy a vivir allá? ¿De qué voy a vivir? Tú no puedes venir aquí y decir, voy a comprar un apartamento en República Dominicana y voy a vivir de la renta, porque eso no funciona así. Usted va a comprar un apartamento aquí y usted va a coger un préstamo. En la mayoría de casos, a menos que usted lo pague completo, si usted la pagó completo, la casa vale 4 millones, usted pagó los 4 millones por el apartamento, lo que sea. Ya lo que le entra a usted. Usted solamente paga el mantenimiento. En casos de apartamentos, ¿verdad? Y residenciales, usted paga su mantenimiento y nada, lo fees del abogado que le vaya a estar cobrando, lo que sea, no sé si le van a pagar a usted directo, digamos. Entonces ese dinero le va a estar entrando a usted directamente, pero esos 4 millones no lo va a ver usted. Quizá los hijos de usted en 20 años lo vean, porque no es verdad que usted va a ver los 4 millones, una persona pagándole 20,000 pesos mensuales. ¿Entendiste? Usted va a ver los 4 millones en la plusvalía que va a obtener esa propiedad. Tú la compraste en 4 millones hoy. En 5 o 10 años subió a 6 millones, 7 millones. Bueno, le está ganando 3 millones de pesos. Por decir así, un número así, ¿me entiendes? Puede que baje el área también, todo puede pasar. Puede que esa área no se desarrolle como tú estabas pensando y que muchos de la gente que compraron ahí decidan vender y irse y se convierta en un pueblo fantasma, como está pasando en muchos lugares, que la gente compró porque decía, no, yo voy a comprar y voy a poner Airbnb, y se dieron cuenta que las vainas no son así. ¿Entiendes? Estoy desestresado así mismo. Entonces, quiero decirle a ustedes, por ejemplo, usted piensa comprar en Punta Cana, en el área de Pueblo Bávaro. En el área de Pueblo Bávaro hay decenas de oportunidades de apartamentos que ya están ahí y otros que son nuevos. Decenas. Eso es increíble, la cantidad y más proyectos que se están haciendo. Para el área de la Barceló, Pueblo Bávaro, toda esa área por ahí. Increíble el desarrollo que viene por ahí. Pero por otro lado, tú tienes que entender que tú quieres hacer una inversión en un sitio que tú hayas ido por lo menos 2 o 3 veces ese lugar. Yo nunca había ido a Pueblo Bávaro cuando yo hice mi inversión. Y después que fui allá, empecé a investigar, empecé a ver noticias y cosas de ahí, después que ya me había metido en el lío, dije, fue una buena inversión, pero pude haber hecho mejor inversiones. Pude haber agarrado ese dinero y comprar solares y dejarlo ahí. ¿Entienden? Comprar solares y dejarlo ahí. Y cuando ven a ver, 2 solares me hubiesen dado a mí en 3, 4, 5 años una casa de 7 millones o más. ¿Entienden? Bueno, son cosas que usted tiene que ponerse a analizar y a pensar. Yo tengo muchas amenidades que están cerca de mí. Me encanta mi apartamento. Al mismo momento puedo ver la perspectiva de otros dueños porque estoy en el grupo de dueños de los apartamentos y puedo ver lo que pasa con otros apartamentos, otras personas que dicen esto no es lo que yo quería. Ahí tú te das cuenta cuando la gente compra por comprar. Yo nunca compré mi apartamento con intenciones de ponerlo en Airbnb. Yo dije, yo quiero un sitio
que cuando yo quiera irme de mi casa en la capital, arranco a mi casa en la capital. Cuando yo quiera irme, quiero irme de mi casa en la capital a mi apartamento en Bávaro, me voy. De mi apartamento en Bávaro me quiero ir a Samaná, donde está mi familia, me voy aquí. ¿Entiendes? Ahora yo quisiera tener algo cerca de otro aeropuerto, ya sea de Santiago o de Puerto Plata. Me gustaría tener algo. Y es lo que estoy viendo, pero todavía me gusta mucho el área de Punta Cana. Y hay cosas buenas que se pueden hacer ahí. Pero yo creo que ya teniendo una propiedad ahí, ya estamos bien. Si usted va a comprar una propiedad y usted la pagó completa, usted puede pedir 600, 700 dólares dependiendo, ¿verdad? Donde está. Si es en Pueblo Bávaro, por un apartamento de una habitación vacío, le van a pagar alrededor de 480 dólares. Un apartamento semi amueblado le van a pagar de 680 a 700 dólares. ¿Entendiste? No crean todo lo que le dicen cuando le están vendiendo apartamentos. Entonces, si usted hizo como yo y usted cogió un préstamo, ¿verdad? Usted dio una parte y cogió un préstamo y usted hizo como yo. Entienda que 480 dólares o 600 dólares no me dan para pagar el préstamo a mí. Sí me dan para amortiguar el préstamo. Amortiguar el préstamo. Pero yo dije no. Yo voy a pagar mi apartamento en 2 años. Fue lo que yo dije. En 2 años lo voy a pagar. Y ya después de ahí, cuando yo lo disfrute 2 años, entonces lo voy a poner en renta fija ahí, o lo voy a dar a alguien, el Airbnb, que lo administre, y ya, tranquilo, pero ya lo que tengo son entradas, no tengo más gastos. ¿Ok? Increíblemente tenemos Víctor conectado 1 hora y 32 minutos. Nos quedan 14 minutos con 48 y terminamos este live. Entonces, si tú vas a comprar allá o aquí en cualquier lado y tú no tienes de dónde generar ingresos, tú vas a regresar a Estados Unidos con la cola entre las piernas. ¿Entendiste? Vas a regresar derrotado, vas a regresar abrumado, enojado contigo, y eso no va a ser bien para ti. Si usted tiene 38 años y usted no tiene un negocio establecido en su mente de lo que usted quiere hacer, yo le recomendaría métale 5 años más en lo que usted esté haciendo y trate de buscar, no sé, un plan de inversión de ese dinero, algún tipo de negocio, algo. Aprenda alguna destreza, vete a la escuela. Yo quiero volver a la universidad. De hecho, estaba buscando los costos y eso allá en Bávaro para meterme a la universidad, porque yo tengo una universidad a 3 minutos de mi apartamento. Entonces, estaba buscando información para meterme a la universidad para continuar los estudios. Aunque, en verdad, uno lo hace más como formalidad. Porque hoy en día tú puedes hacer más dinero que el profesor tuyo de la universidad, sin tener que ir a la universidad. Y es más por la formalidad de decir, yo me gradué en tal sitio o lo que sea. Son cosas que pienso para no aburrirme cuando estoy allá. Pero sí hay tantas cosas que se pueden hacer, en verdad. Pero si tú vas a venir para República Dominicana, piensa, ¿de qué yo voy a vivir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Hay personas que me han propuesto tener una rencar aquí. Me dicen, Raúl, yo te ayudo a conseguir los carros aquí y te lo mando para allá con el número mío, te lo mando para allá. Con 4 carros ya tú montas una rencar allá y tú puedes hacer dinero. ¿Entiendes? Pero los negocios, no todo el mundo es bueno en todos los tipos de negocios. Yo prefiero
sacar un carro y dárselo a alguien que ya tenga una rental o ponérselo a la disponibilidad a alguien que ya tenga una rental. Comprar un carro y dárselo a una persona que ya tenga una rental, que ya tiene negocios con personas, que ya tiene, ¿verdad? Que tiene clientes, porque yo no estoy para empezar desde cero, nada, nada. Aquí tenemos un proyecto muy lindo. Aquí debajo de la oficina tengo un proyecto con uno de los amigos míos, que es dueño del edificio. Tenemos 5 habitaciones que están disponibles para Airbnb. Entonces, yo estoy organizando la idea de qué yo quiero ofrecerle a esas personas. Uno, lo voy a hacer fuera de Airbnb o lo voy a hacer con Airbnb. Airbnb me ayuda mucho porque es una marca y además ellos me ayudan a promover dentro de la plataforma. ¿Ok? Clientes que van a buscar vacaciones. Entonces, lo otro es que si yo tengo mi propia plataforma, pues me ahorro muchos fees de ellos. Yo todo lo que tengo que hacer es traer personas. Y yo tengo mi comisión de la venta. Y lo único que yo tengo que hacer es traer personas a esas 5 habitaciones. Entonces yo estoy buscando la oferta perfecta. ¿Qué le gustaría a usted hacer aquí en Samaná? Si yo traigo 5 personas a la vez o 5 parejas a la vez y te tengo desayuno. Es un hotel boutique, son 5 habitaciones, no es como que tú tengas un resort ni nada de eso. Tenemos un jacuzzi, tenemos un área común, tenemos un jacuzzi. Digamos que yo lo haga tipo excursión, que es lo que yo estoy pensando hacer. Ofrecerlo como tipo de excursión. Ok, tú tienes 5 parejas, son 5 personas, tenemos 5 habitaciones normales, son camas queen, tiene su baño cada habitación, tiene su aire acondicionado cada habitación, tenemos un jacuzzi aquí arriba, estamos cerca de los restaurantes principales del pueblo, estamos cerca de playas, pero yo puedo añadir a eso otro tipo de experiencia, como ir a las terrenas, preparar todo para ti. Yo estoy pensando hacer eso, porque no me gustaría solamente promover, que tengo 5 habitaciones aquí para promover, no, me gustaría darte tu desayuno, un desayuno dominicano, ¿verdad? Me gustaría, que eso es lo que vengo hablando con el amigo mío, que es lo que yo quiero preparar, traer personas aquí, ya sea una persona o 2 personas, que las personas que vengan aquí vengan ya con una agenda de que la vamos a sacar a pasear, la vamos a sacar. Ok, tenemos 5 paquetes. Tú pagas tanto, te incluye desayuno, estadía y te va a incluir transportación a esto y esto. Que por lo menos tengan cada día que estén aquí una actividad diferente. ¿Qué usted piensa de eso? Es la experiencia que yo quisiera ofrecerle a la persona. Dígame. El Superman, 97. Superman, 97, 15 fue, ¿verdad? Sí. Y el 0115 y 33, 100. Los Superman, ¿ok? Los Superman. Señores, estamos trabajando con la gente de Círculo Auto, personas que estén buscando que necesiten vehículos aquí en República Dominicana para la compra. Tenemos montones de vehículos. Tenemos todavía, está la Range Rover que tenemos, 24,900, 2016, una Range Rover. Está hermosa esa Range Rover. Yo estuve mostrándola ayer. Si usted quiere la foto, nada más me tiene que tirar 908-220-4310. Todos estos vehículos que yo le muestro aquí, tengo toda la información, todas las fotos, todo lo que usted necesite. Tenemos una Hilux 2017, inicial 610, ¿ok? 610 de inicial.
cualquier información que usted quiera sobre vehículos. Mire, este es un Jeep Wrangler. Esto es un Jeep Wrangler, ¿verdad? Que tiene su cama atrás y todo también. Este sale en... El inicial son, déjame ver, lo tienen 36,500. Este, ¿ok? Jeep Wrangler, blanco. Todos los vehículos que yo muestro aquí, puedo mandarle información, fotos, todo lo que usted necesite. Todo lo que usted necesite. ¿Ok? Todos esos vehículos que le muestro acá. Así que si usted quiere montarse, hable conmigo o vaya a Círculo Auto RD y ahí déjele saber, mira, el viajero me mandó por acá. O vi tal vehículo en la página del viajero, me interesa. Pero vamos a hacer contenido todos los días también hablando sobre esto. Tenemos Océano Azul, hábleme. Si usted no tiene esa aplicación, hábleme. Si quiere ganar mucho dinero, hábleme con Océano Azul. Le voy a enseñar cómo usted puede descargar la aplicación y puede ganar dinero con ellos diario, en el momento, como usted quiera. Pruebe su suerte con ellos, ¿ok? De verdad que sí, tenemos 5 años trabajando con ellos y de verdad que estamos orgullosos de la relación que tenemos con ellos y con Las Vegas. Si usted me entendió el mensaje, usted lo entendió. Si no lo entendió, usted me tira al 908-220-4310 y yo lo pongo adelante con eso. Recuerde seguirme en mis redes sociales. Muy importante. Yo comparto contenido que pocas personas van a compartir con usted. Porque usted no sabía de Océano Azul. Usted no sabía de eso. Tuve un pana, escuchen esto, que por eso es que la gente no llega a nada. Tuve un pana que se ganó $1,000,000 la semana pasada. Ojalá, pana, que tú me estés escuchando, porque tú eres un loco. En Océano Azul se ganó $1,000,000 la semana pasada. El tipo retiró el $1,000,000 y después metió 300. Está arriba $1,000,000. Ah, pues usted no sabe lo que hizo el tipo. Tirando de 60,000, se ganó $3,000,000, Marilene, esta semana. ¿Y usted sabe lo que hizo el día de ayer? Perdió los $3,000,000. Es la mejor aplicación que hay. No hay otra. Pero si usted le ganó $3,000,000, compañero, si usted le ganó $1,000,000, coja su cuarto, salga un problema, lo que sea. Pero si usted ganó $3,000,000, $3,000,000, hermano, eso era para que usted se comprara por lo menos 4 solares por ahí, de 600,000 por ahí, y le quedan cuartos. $3,000,000 perdió ese caballero así ayer. Y me lo dijo con una frialdad. Ah, no, pero que ya yo había ganado $1,000,000 y yo lo que perdí fue en 300,000. No, hermano, usted perdió demasiado. Océano Azul es lo mejor que hay. Pila de gente ganando cuarto todos los días. Todos los días. 908-220-4310. Tú te puedo hablar de todas las cosas que yo hago. De todas las cosas que yo hago. Te puedo hablar. ¿Ok? 908-220-4310. Dios le bendiga a todos. Voy a terminar aquí. Facebook, YouTube. Bueno, Facebook no se publicó hoy porque no le dio la gana, pero vamos a tratar de transmitir más tarde. Facebook estaba hoy negado. Nada más se transmitió por YouTube. Ok, mi gente de YouTube, Dios lo bendiga. Ya tienen
lo que tienen que hacer el día de hoy. Chao, chao.